Buenos días. El taller que vamos a realizar es para explicar la forma de trabajar en Visual 2010 como parte del trabajo de la actividad fase 1. Vamos a explicar la grabación y el trabajo de un menú. Inicialmente ingresamos a Visual, hicimos nuevo proyecto y vamos a crear una carpeta. En el escritorio. Ustedes pueden elegir donde quieran crear la carpeta. Para mí se va a llamar taller F1, taller fase 1, ¿cierto? Selecciono la carpeta y le voy a dar el nombre a mi trabajo, menú 1, y le doy OK. De esta forma estoy creando una carpeta para trabajar en ella y poder realizar todas mis actividades allí y no tener dificultad al momento de enviarla como aporte o como trabajo final. Inicialmente vamos a cambiar el nombre a el formulario principal allí y le vamos a colocar programa principal. Vamos a ver, programa principal. Listo. Principal. Siguiente paso, vamos a crear el primer formulario. Como el menú principal. Entonces, para ello hay una herramienta que se llama menú strip. La encontramos aquí en la caja de herramientas. Esta herramienta nos permite crear el menú que se está solicitando en la actividad. Entonces le damos clic allí y nos ubicamos en el formulario que tenemos allí designado para tal propósito. Entonces vamos a colocar aquí un título. Ese título podrá decirse, por ejemplo, condicionales o conversores. Allí voy a colocar las herramientas o los ejercicios que son de conversión, o yo podría haberle colocado ejercicios y ahí coloco todos hacia abajo, ¿cierto? Entonces vamos a convertir, por ejemplo, de medida, son de longitud, ¿cierto? De volumen, bueno, eso es allí. Vamos a colocar aquí otro menú en que me diga, por ejemplo, nómina o varios. Ustedes eligen el tema que quieran. Le damos clic allí y le decimos nómina, ¿cierto? Digamos esto, cuadrática. Otros de los ejercicios podría ser, digamos, aquí, varios ya está. Entonces digámosle que tenemos los dos menús. Para conversores, longitud, volumen, varios, nómina, cuadrática. Vamos a hacer uno de pronto de otro tipo de ejercicios que podrían ciclos for. Entonces, ciclos for, pues digámosle que factorial, es un ejemplo. Factorial, que tabla de multiplicar, y así por el estilo. Esto es nuestro menú que va quedando. Mire cómo se crea de fácil un menú con esta herramienta. Entonces vamos a ejecutarlo a ver qué hace. Mire, entonces, conversores, entonces voy a ir longitud y volumen. Varios, nómina y cuadrática, ciclo for, factorial y tabla de multiplicar. A este menú principal yo le voy a enlazar los otros menús. Entonces detengo la ejecución y voy a enlazarla los otros menús. Los otros programas. Podrían ser otros submenús o otros programas. Entonces vamos a crear un programa sencillo de una nómina para enlazarlo, por ejemplo, aquí, a nómina, ¿sí? Vamos a hacer uno y hacemos un factorial para enlazarlo acá. En un ejercicio anterior ya aquí se hizo algo de velocidad espacio-tiempo, ¿cierto? Donde están los ejercicios de velocidad espacio-tiempo. La idea de este taller es que podamos crear el menú
y enlazar ejercicios. Entonces, para enlazar un primer ejercicio, entonces vamos a hacer el de la nómina, una nómina sencilla. Entonces le digo aquí en Project, adicionar nuevo formulario, le digo que se va a llamar formulario 2 y le digo adicionar. Automáticamente me lo muestra aquí en el explorador de soluciones. Acuérdense que estamos en el explorador de soluciones acá, la ventana de propiedades, la caja o cuadro de herramientas donde están todas las herramientas que vamos a utilizar. Entonces vamos a cambiar el nombre acá y le decimos que este se llama nómina. Eso es una nómina, ¿cierto? Entonces vamos a hablar aquí con nómina. ¿Qué necesitamos para hacer este ejercicio de nómina? Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, porque la idea es el enlace y la creación del menú. Entonces vamos a decirle aquí que nombre, ¿cierto? Vamos a colocarle el nombre a este señor, que me dijiste nombre, que me dijiste, entonces va a necesitar nombre y vamos a salario básico, listo, salario básico, aquí vamos a colocarle algo que se llame días trabajados, ¿cierto? Entonces vamos a colocarle días trabajados, son días trabajados para saber cuántos días trabajó el señor y asimismo liquidarle. Y aquí un total a pagar según los días trabajados. Aquí un total, una nómina sencilla, total a pagar. Entonces aquí, ahora que necesitamos los cuadros de texto. El cuadro de texto lo vamos a utilizar allí para qué, pues para ingresar la información. Entonces está aquí el text box y le dimos un cuadro para nombre, ¿cierto? Otro cuadro para salario, otro cuadro, ¿cierto? Vamos a otro cuadro para los días trabajados, otro cuadro para que me muestre el total. Allí voy a colocar unos botones de comando. Entonces el botón de comando es este señor y este señor me va a ejecutar o a calcular la palabra que ustedes quieran usar. Entonces yo le digo calcular. ¿Qué va a calcular? Lo que debo pagarle al señor. Quiere decir que cuando yo le clic a este señor acá, a este botón, él automáticamente me va a mostrar la liquidación del total a pagar de un señor que tiene un salario básico, que trabaja unos días y que le va a mostrar cuánto se le debe cancelar. Puedo colocar otro botón acá que diga nuevo, ¿cierto? Nuevo. Listo. Este es el otro formulario. Vamos a crear otro formulario. ¿Por qué? Porque necesito enlazar siquiera 2 o 3 formularios. Listo. Entonces tenemos los botones allí nuevo y podemos colocarle un botón de retornar. ¿Qué es retornar? Que me vuelva allá al menú principal. Retornar, ¿cierto? Retornar, ¿cierto? Quiere que me va al botón principal. Me vuelve allá. Retornar, ¿listo? Bueno, va a crear otro menú. Este menú, otro formulario, perdón. Va a crear otro formulario. ¿Qué tenemos creado? Formulario 1 y el formulario 2. Vamos a hacer otro formulario para enlazar a otro señor. Entonces le digo project, adiciono un nuevo. Y entonces se llama el formulario 3. Vamos a decirle que este formulario es de conversor, ¿cierto? Convertir, longitud, listo. Entonces, en este formulario yo puedo tener un label que me diga, que por ejemplo que me parta diciéndome que en kilómetros, listo, es un ejemplo, en kilómetros, aquí que me diga, que me dijiste en kilómetros cuánto, y que me muestre cuánto me da en metros, ¿cierto? En metros, cuánto me da en metros, cuánto me da lo mismo, por ejemplo, en milímetros, etcétera.
Entonces le colocamos el cuadro de texto y vamos a hacer el ejercicio. No voy a programar todavía los botones. El ejercicio es el manejo de los menús, crear el menú. Aquí tendría su botón entonces de nuevo. ¿Ves? Perdón. El botón de nuevo, perdón, acá el botón de nuevo. Quiere decir para hacer otro cálculo, ¿cierto? Nuevo cálculo. Quiere decir que me limpie allí estas cuadros de texto. Y un botón de retornar. Podría ser retornar. Listo. Listo. Este es nuestro ejercicio. Entonces vamos a ejecutarlo a ver qué tendríamos que hacer. Fíjense en que está el formulario 2 y el formulario 3. ¿El formulario 2 qué es? ¿Cierto? ¿El formulario 2 qué es? Nómina. Entonces vamos al primer formulario que hicimos, que es el formulario de diseño, donde está nuestra programa principal. Entonces varios me dice que es nómina. Te le doy doble clic aquí a nómina y me dice, entonces yo le digo allí qué quiero que me muestre. El for 2, que es el de la nómina, ¿cierto? Punto show, que me lo muestre, que me muestre ese señor. Punto show. Entonces, él cuando yo le dé clic allí me va a mostrar a este señor. Lo mismo para este conversor de longitud. Te le doy doble clic allí y le digo que me haga for 3, que es el formulario donde está el conversor, ¿cierto? El formulario donde voy a hacer la operación de convertir, y entonces allí lo tengo. Mire, ahí está ya. Vamos a ejecutarlo a ver qué hace, a ver si es verdad, cómo nos va funcionando. Entonces doy clic allí y le digo conversores, longitud, evidentemente me muestra allí y salgo. Varios, nómina, me muestra nómina y salgo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Ya tengo enlazados estos formularios. Yo puedo calcular, hacer nuevo, pero voy a hacer retornar. ¿Sí? Retornar me puede trabajar, ¿cierto? De varias formas me puede retornar. Probemos esta a ver qué hace, ¿cierto? Entonces yo voy conversores, esa fue longitud. Longitud, ¿cuál fue la que le colocamos a nómina? ¿Cierto? Y retornar, mire, ¿cierto? Entonces, voy aquí, nómina, y le dije que me lo cerrara, que se cerrara ese formulario, entonces le clic acá y se me cierra y me vuelve al formulario inicial. Entonces voy y le coloco lo mismo al otro formulario que tengo allí. ¿A cuál? A nómina no, a longitud. Entonces le digo retornar y le digo que me cierre ese, al darle clic a ese botón, que me cierre, que se cierre el mismo. Entonces voy a ejecutarlo allí, conversor, longitud, hago los cálculos que tenga que hacer y le digo retornar. Varios, nómina, hago lo que tengo que hacer y le digo retornar. Este es el ejercicio el cual vamos a trabajar. Entonces, ¿qué revisamos allí? Cómo crear la carpeta, cómo grabar, cómo crear el menú principal, cómo enlazar los diferentes formularios que ustedes van creando. Si tienen alguna duda, por favor se comunican conmigo y con mucho gusto aclaramos esta duda. Voy a cerrar para seguir explicando cómo se envía este aporte. Cierro, ¿cierto? Voy a cerrar allí. Y aquí está nuestra carpeta donde tenemos este ejercicio. Vamos a ver. Aquí lo abrimos y resulta que vamos a ejecutarlo. Está nuestro ejercicio con longitud, retornar, varios, nómina, retornar. Entonces quiere decir que sí está funcionando, ¿cierto? Si está funcionando, hay que detenerlo antes de salir. Si está funcionando. ¿Cómo hago el aporte? Mire, ¿cómo hago el aporte? Resulta que este señor se llama, en esta carpeta lo tengo todo, pero aquí yo le puedo dar clic con el botón derecho del mouse, menú 1, me creo que está comprimido. Entonces, ¿qué hago? Este es el ejercicio que debo enviar. Este es el ejercicio que debo enviar al aporte al foro. De esta forma mis compañeros pueden revisarlo, pueden hacerle aportes, o es más, si de pronto tiene un error y no le funciona, envíelo completo para que puedan ayudarles, o yo también pueda revisarlo y colaborarle. ¿Sí? Si le voy a hacer un arreglo a ese ejercicio, entonces, ¿qué tengo que hacer? Si le voy a hacer un arreglo a ese ejercicio, entonces entro de nuevo,
entro de nuevo, voy al formulario principal, y digamos que le voy a colocar una imagen, porque el ejercicio me dice que coloque una imagen. Entonces selecciono el Picture Box, lo amplío acá, ¿sí? Le doy clic aquí en la parte de arriba, le voy a insertar una imagen, importo la imagen y la busco donde la tenga, en el escritorio o en cualquier parte, ¿cierto? Yo tengo una imagen acá, previamente la había seleccionado, la había buscado, le digo abrir y le digo OK. Este es mi formulario. Entonces, ¿qué le digo? Guárdese de nuevo, señor. Guardarlo de nuevo. Entonces, me guarda el formulario, me guarda todo otra vez. ¿Listo? Cierro. Y como le hice un cambio, ojo, como le hice un cambio a entonces tengo que borrar que es el viejo, ¿cierto? Ya estaba con el nuevo cambio, con la nuevo aporte, y entonces le digo aquí, me lo genera de nuevo. Cuando yo hago el aporte, entonces digo envío aporte al trabajo colaborativo, al trabajo fase 1 y al ejercicio que había hecho, anexo tal ejercicio, anexo tal aporte. Quiere decir que yo no tenga que revisar, si hay 5 y me hacen otro al menú ese, entonces yo no tenga que revisar todos los 5 otra vez, sino que ya sé cuál fue el que aportaron, entonces reviso ese. Estoy pendiente de cualquier cosa que no entiendan y con mucho gusto para colaborarles. Hasta una próxima oportunidad.